Hola, soc Héctor i vos acompanyaré amb la meva companya Majo en este curs sobre l'aula virtual. La idea inicial és que aprenguereu com funciona l'aula virtual, però a més d'això intentarem aprofitar el curs un poquet perquè vos conegueu entre tots i pugueu establir una plataforma de contactes per a veure com afronteu esta època un poquet complicada de classes online o classes de docència dual, i també intentarem aprofitar el moment de tindre-vos tots ací per a plantejar-vos alternatives a la típica classe síncrona, que potser tots tenim al cap en el concepte de docència dual o de docència online com esta primera setmana. Per això el curs està orientat a oferir-vos en primera instància uns tutorials per entendre com funciona l'aula virtual, però com a introducció vos plantegem diverses possibilitats alternatives a l'ús de l'aula virtual com a docència síncrona per a explicar teoria, com si diguem un trasunte de la classe magistral. A més, intentarem oferir-vos algunes pautes que funcionen segons la bibliografia, segons els estudis, per a enfocar les classes síncrones, en aquest cas de docència dual, i també les classes orientades a unes altres alternatives. Esperem que el curs no se vos faça molt llarg i que, a més d'aprendre el que veniu buscant, que és l'aula virtual, com funciona, que pugueu extraure alguna cosa més interessant. Hola, soy Majo y yo voy a explicaros un poquito cómo es la estructura del curso en Moodle. Para empezar, disponemos de un foro de avisos, que es una especie de tablón de anuncios donde publicaremos cualquier información importante sobre el curso que queramos haceros llegar. Como todos estáis suscritos por defecto a este foro, recibiréis un correo electrónico en vuestra cuenta institucional cada vez que escribamos un mensaje en él. Por otro lado, también tenemos un foro de dudas donde podéis plantearnos cualquier tema relacionado con los contenidos del curso. La idea no es tanto que los profesores os resolvamos las dudas, sino que el resto de compañeros también nos cuenten sus experiencias para que así entre todos podamos echarnos un cable y resolver las dudas. En cada una de las secciones encontraréis diversos vídeos relacionados con el contenido teórico y una serie de actividades para que pongáis a prueba si habéis asimilado correctamente los contenidos. Y además disponéis de una sesión de aula virtual para cada grupo, así que podéis entrar, trastear, curiosear y probar todo lo que vayáis aprendiendo. Para completar el curso debéis visualizar todos los vídeos, realizar todas las actividades que hay en el aula de Moodle, independientemente de la calificación que obtengáis o de las veces que la realicéis, eso no es importante. Y además debéis asistir a la sesión síncrona que realizaremos en el aula virtual, donde pondremos a prueba vuestros conocimientos adquiridos. Esperamos que el curso resulte de utilidad y que no se os haga demasiado largo, y también queremos que sepáis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, aunque haya finalizado el curso.